Bueno, este es como el video para el trabajo final para la maestra Luisa sobre las cosas que vimos en la clase, sobre los ejes temáticos y cómo eso se articula un poco con mi proyecto. Entonces lo primero que abordamos fue esa relación entre investigación y arte. Entonces la maestría tiene una cosa bien interesante, y es que plantea el eje en investigación que en creación. Entonces nos hacíamos la pregunta de qué era ese guión, de cómo se podía interpretar. Entonces durante los debates de clase pues se generaban como una serie de tensiones entre qué podía ser ese guión y si era opuesta la creación a la investigación. Entonces pues yo planteaba que investigar para mí era un diálogo, simplemente un diálogo con otros autores, con otras fuentes, un camino también, y que la creación tenía pues que ver mucho con eso. Planteaba que entendía el cerebro humano, el dilema entre crear e investigar, como el cerebro entendía un poco las cosas, ¿no? Como el lado derecho y el lado izquierdo del cerebro, uno se dedica a unas cosas más intuitivas y el otras cosas un poco más racionales. Entonces buscaba como qué relación podía tener eso con mi planteamiento de lo que iba a ser esa línea de investigación-creación. Entonces según eso, según la estructura del cerebro, yo planteaba algo así, algo como que si este es el lado derecho y este es el lado izquierdo, si este es el lado de la creación y este es el de la investigación, si este es el lado de la experiencia y este el del raciocinio moderno, lo que buscaría sería hacer una serie de cruces, ¿no? Que me permitieran que la investigación nutriera a la creación y que la creación nutriera a la investigación en diferentes momentos. Y ahorita a final de semestre veo esto un poco más claro, ya que agregué un elemento, y son las asociaciones temporales, las comunidades temporales de pensamiento, donde busco sacar el dibujo, como lo estoy haciendo acá, de ese solipsismo o de esa acción solipsista, y llevarlo un poco a lo comunitario y ver cómo es atravesado. Entonces de alguna forma creo que eso me va a ayudar a articular un poco esta primera parte. También pensaba un poco en que me encontraba en el intermedio entre estas dos cosas, ¿no? Entre creación e investigación. Es decir, que no me molestaba la academia, lo contrario, no soy antiacadémico. Creo que sí hay cosas que toca superar, pero creo que la academia sí tiene un papel importante en la sociedad, pero articulada precisamente con esos saberes, con esas cosas. ¿Cómo sería una metodología de investigación en artes? Entonces, por ejemplo, aquí estoy ejerciendo el dibujo, ¿no? Y uno de los planteamientos que se hacía con Juan Fernando era qué es lo que realmente sucede cuando uno está dibujando. Entonces, en este caso, por ejemplo, cómo se configuran estas formas, pues a partir de la inmediatez, cómo va surgiendo eso y qué es lo que llegan a manifestar, qué es lo que llega a aparecer ahí, ¿no?
como este gesto de dibujar, esta acción de dibujar, pues tiene como varias tensiones, y aunque sí es un problema del pensamiento, obviamente, pero no solo del pensamiento racional. En este caso, por ejemplo, yo desde el comienzo no sé para dónde voy, dejo que emerjan todas estas cosas que vayan saliendo, y generalmente pues me veo sorprendido por el resultado. Ahí estaría mi pregunta, bueno, ¿cómo abordamos esto en la investigación? ¿Será que es desde la psicología? ¿Será que con este muñequito que estoy haciendo yo estoy sublimando cosas que están en mi interior? ¿Será que es un acto del inconsciente? ¿O será que un elemento siempre va a corresponder a otro elemento solo porque pues en las relaciones entre los elementos pueden surgir pues las cosas solo desde esa relación? O tal vez sea un problema social, ¿no? Y tal vez, bueno, entonces creo que habría un campo bien interesante. Y algo interesante es, por ejemplo, este dibujo lo he hecho pensando en este primer momento que es la investigación-creación, ¿no? Y podría interpretarse este muñequito como un reflejo de ese pensamiento, o realmente esa parte, o cómo se conecta. Creo que todas esas preguntas y el organizarlas y el ordenarlas y el asociarlas permitiría pues abrir nuevos campos de conocimiento. Entonces creo que no es tan loco esto que planteo acá de cómo se relacionan estas dos cosas, ¿no? El segundo eje que abordamos fue el transcultural. Y el transcultural, esto lo hice y se me olvidó, no estoy acostumbrado a grabar mis procesos. Me identifico mucho como un ser transcultural, ¿no? Porque vivo en un entorno transcultural. Vivo en un estrato 3 que me permite pues una relación en el umbral entre pues las dos clases que viven en este país, la clase baja y la clase alta. En ese umbral se pueden detectar muchas cosas. Entonces se pueden detectar los negocios emergentes, se pueden detectar las visiones de diferentes personas, se puede notar cómo lo cotidiano y lo disciplinario, que obviamente también me afectó porque pues estudié artes, conviven todo el tiempo. Mi relación con las personas sí es solipsista un poco, no soy muy abierto al trato social, siempre se da pues por comunidades, algo que tengamos en común, ya sean ejercicios, trabajos, sí, yo me desempeño como docente, y pues ahí soy atravesado por diferentes miradas que de alguna forma pues quedan permeadas quedan permeadas dentro de uno. En ese mundo del que a veces me siento un poco ajeno, para decir la verdad, pues me empapo. Yo tengo una costumbre que me hizo notar un máster, y es que yo saludo ¿cómo vamos? Pues en el sentido que cuando le pregunto a una persona cómo va, le involucro dentro de mí, ¿no? Si pues la persona va mal, pues eso me afecta; si la persona va bien, pues también me afecta, de forma positiva, o me preocupa, o bueno, pasan como muchas cosas dentro de esa relación. Para el ejercicio leímos un texto de Andrés Corredor que hablaba pues de esa diferencia un poco entre lo étnico, y él tomaba lo huitoto, donde el olfato tenía que ver con el conocimiento y con la relación del mundo, y donde eso se desarrollaba dentro de un
entre un saber lo que uno huele como una forma de conocer la parte más interna pues de uno. Entonces nombraba como varios ejercicios que tiene esta comunidad para, por ejemplo, en el contacto que tiene con las plantas, desarrollarse y poder llegar a la esencia de esa planta y poder darse cuenta, por ejemplo, que lo piquiñoso se olfateaba no solo en el tallo de la planta, sino en todas sus arboricidades, por llamarlo de alguna forma, y lo contraponía un poco con el pensamiento occidental, donde había una hegemonía de lo visual. Sin embargo, pensaba que no estaba tan alejada esas dos ideas, ¿no? En el sentido en que, de alguna forma, lo que uno entendía como separado tenían unos puntos de coyuntura muy interesantes, en el sentido en que el olfato tampoco era algo ajeno al pensamiento de Occidente. Incluso en lo económico, las personas que se dedican al negocio hablan de olfato en los buenos negocios, ¿no? En arte me recordaba mucho a Lucian Freud, por ahí debo tener el catálogo, que él decía que de alguna forma el pintar era el seguir un rastro, como lo seguían los perros en la cacería. Entonces era algo muy interesante, ya que me permitió enunciarme en el medio de esos dos saberes y sentía que de alguna forma no discutían, que de alguna forma se unían, que me interesaba más como ese intersticio. Para mí el intersticio es muy importante entre esos dos saberes y que de alguna forma me planteaba un origen como mestizo, como algo que está conectado por un lado con esos saberes ancestrales, con esas prácticas de alguna forma, pero también me situaba en ese pensamiento occidental, donde creo que lo visual también es muy importante para lo étnico, ¿no? Donde de alguna forma pues los grafismos, los dibujos de lo étnico también sirven como una forma de conexión con esas otras dimensiones, con esas espiritualidades. Entonces eso me hacía pensar que esos dos mundos de alguna forma se conectaban y que pues que era ahí en ese intersticio donde podían surgir cosas. El tercer eje que trabajamos tenía que ver más con lo inter y transdisciplinar. Entonces pues veíamos y desarrollábamos esa idea en clase de que lo transdisciplinar era, pues tenía como varias formas de acercarse. Una de ellas era ir y caminar y recorrer diferentes campos disciplinarios. Otra que me parecía interesantísima era ese diálogo, nuevamente hablo de diálogo, entre las cosas de la academia, el oficio académico, por ejemplo, y lo cotidiano, lo que estaba por fuera de esa esfera, que es el pensamiento académico, ¿no? Y se hablaba de una horizontalidad, de cómo una no se colocaba encima de la otra,
sino que se analizaban de alguna forma paralela, ¿no? Entonces se me venía a la cabeza ese concepto del huracán, del torbellino, que es que cuando una corriente se encuentra con otra corriente en las mismas circunstancias, pues sucede algo interesante, y es que esas corrientes, en vez de una anular a la otra, se enrollan, generan una turbulencia, y esa turbulencia es como otra forma de pensamiento nuevo, ¿no? Otra forma de conocimiento nuevo, y eso me pareció pues maravilloso. Pensaba también que de alguna forma en uno mismo, como sujeto mestizo que está atravesado por varias corrientes, eso sucedía. De alguna forma mi parte personal, que es, digámoslo así, un producto de corrientes en torno a mí, estaba atravesado por lo mítico, estaba atravesado por lo étnico, estaba atravesado por lo cotidiano, saberes de mi abuela, pensamientos que llegaban de diferentes fuentes, y que de alguna forma en el dibujo se complementaban, llegaban a ser ese torbellino con lo académico. Entonces pensaba que el sujeto, en este caso yo, pues tenía ese cuento. También lo pensaba en ese concepto de comunidades de pensamiento, de qué pasaría con el dibujo si es atravesado por esa relación horizontal con otras comunidades, con otros seres que tuvieran un pensamiento diferente a mí, entendiendo que el gesto del dibujo de todos modos es un gesto de pensamiento, ¿no? Y que pues ese tipo de relación me iba a afectar pues la forma en que hago los trazos, que es lo que pasa acá, ¿no? Me queda un poco difícil, pues hay como un proceso de silencio en el momento en que las ideas llegan, en que el pensamiento, que es pues la narración, lo que estoy intentando hilar, surge, hay un espacio de silencio, y luego el trazo vuelve a emerger y tiene relación con eso. Entonces pues encuentro ahí como un buen motivo para argumentar en mi proyecto esa necesidad de hablar con otros y sacar el dibujo de este solipsismo, y atravesarlo por otras esferas, diferentes esferas que traigan pues cada una a su mundo, ¿no? Y cómo en ese cruce de mundos pueden surgir cosas interesantes. Mi pensamiento es un poco, yo me defino como agnóstico, pero un agnóstico bastante místico. He recogido como de varias ideas. La espiritualidad para mí es importante, pero no encasillar dentro de una religión como tal, sino dentro de varios saberes que me permitan entender pues lo que para mí es ese fenómeno de lo espiritual. Lo mismo me pasa pues con el pensamiento, ¿no? Todas las esferas se interconectan y generan otro tipo de cosas, y pues me defino como un ser que está pues ahí entre atravesado por esos umbrales, pero que no se casa con ninguno de ellos, sino que dialoga constantemente con eso. Entonces pues bueno, me parece muy importante eso. Espero que este ejercicio aclare un poco la cuestión. Posiblemente este dibujo
no terminaría acá. Sin embargo, pues creo que plantea de una forma un poco clara cómo entendí o me relacioné o interpreté pues todas esas fuentes que llegaron de la práctica dentro de la maestría a llevarlo a ese mundo interno que quiero desarrollar, a ese ejercicio que quiero desarrollar dentro de la misma.